Bienvenidos a Entre Expertos, un podcast de edición limitada hecho por Rimonet y sus principales partners de negocio, donde en cada episodio Aquiles Mori junto a su experto invitado estarán abriendo conversaciones sobre temas relevantes para todo aquel que esté relacionado y le importe el universo del data center. Hola a todos, bienvenidos al episodio número uno de Entre Expertos. Soy Aquiles Mori, ingeniero de proyectos de Rimonet, y estoy encantado de poder estar en esta iniciativa que hemos generado como empresa junto a algunos de nuestros partners, colaboradores, marcas. Hoy queremos presentarles muchos temas que son interesantes, entre ellos uno de los grandes temas para nosotros como Rimonet y también para nuestras marcas son los data centers, algo que nos apasiona. A mí particularmente me apasiona, llevo más casi 20 años trabajando en ello. Para quienes no me conocen, soy ingeniero en comunicaciones, ingeniero en soluciones de TI y a la vez me he ido capacitando en estándar de data center, estándar de la TI 942, estándar ICREA y así sucesivamente con algunas de las capacidades que nos presentan también nuestras marcas como Schneider, Vertis y otras más. Hoy tengo el agrado de estar acompañado de un ingeniero de soluciones de Schneider Electric. Por favor, pido que se presente. Octavio, gracias por estar acá. Te doy la palabra. Muchas gracias, Aquiles, por el pase. Como dijo Aquiles, mi nombre es Octavio Barriga, soy ingeniero eléctrico de profesión. Ya llevo más de 15 años trabajando en temas relacionados a los data centers específicamente, a los sistemas eléctricos de potencia. Actualmente estoy trabajando en Schneider Electric ya llevo 3 años aproximadamente. Primero con un cargo de Key Account Manager, ya viendo todos los temas relacionados a la parte comercial, al B2B, ya a dar soluciones a medida a los clientes. Hoy en día estoy con un rol como Solution Architect, ya donde veo todos los negocios relacionados a los UPS, que es lo que vamos a centrarnos hoy en día, a los sistemas de Ya. respaldo de energía, que es un tema muy candente y un tema muy actual, ya dado a los cambios normativos que hay hoy en día. Entonces, eso básicamente, comentarles también que, como le había dicho anteriormente, en mi vida pasada fui ingeniero de puesta de servicios de UPS durante 15 años. Entonces hay una experiencia bastante interesante que les queremos transmitir a todos los que nos están oyendo. ¿Ok? Así que ahí cuéntanos de la experiencia que tú has tenido con los sistemas de respaldo, Aquiles. ¿Qué experiencia? Me imagino que también va a hacer ahí un barrido de los diferentes proyectos que has visto. Sería importante ahí mencionar alguno para darle algunas recomendaciones a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo primero es como se llama, entender qué estamos haciendo. Primero, no Perfecto. llevaba tanto, no me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo que llevabas Schneider. Felicitaciones, en realidad. La verdad que el tiempo pasa, pero volando. Sí, claro. Mira, para nosotros en realidad también ha pasado volando. Yo llevo, como te decía, cerca de 20 años ya trabajando con UPS y soluciones, y entre ellas está el tema de las UPS, es algo, tal como dices tú, muy candente, muy candente. Yo creo que tanto para nosotros como que somos generadores de soluciones, pero más importante y candente para nuestros clientes. Nuestros clientes siempre tienen la expectativa de una UPS, pero a la vez tienen detalles que se les pasan y son muy importantes. Muchos de ellos creen que un UPS es una batería, Sí, es bueno y definirla, y que simplemente es eso, una caja con una batería y nada más. Entonces, pero la UPS es un poquito y tanto más que una batería. por supuesto. Son métodos de funcionamiento, sistemas de conexión, cómo las vamos a integrar a nuestras soluciones, en este caso a los data centers, cómo vamos a definir la tecnología. Entonces, yo creo que hablar de eso, como tú sabrás, involucra mucho, pero yo creo que antes de que analicemos un pequeño tema,
que me claro. gustaría que viéramos. Me gustaría si me puedes dar, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la marca que estamos representando en este momento, que es Schneider, si me puedes dar algunas de los métodos de funcionamiento de las UPS, distintas tecnologías, así en unas Sí, cuantas palabras que me puedas comentar. por supuesto, Aquiles. Principalmente hay tres topologías de UPS, ¿ya? Que ¿Ya? está la línea interactiva, la línea standby, que están destinadas a cargas que no son críticas, o sea, por su construcción, ya está destinada, por ejemplo, al home office, ya a alimentar, por ejemplo, algún equipo médico que no tenga sustentabilidad vital, ya a un cajero automático, podría ser una interactiva, ya que son pequeñas UPS que van desde los 3 kVA, o sea, de 1 kVA, disculpe, o sea, 500 VA hasta 3 kVA de potencia. O sea, estamos hablando de UPS monofásicas, ¿ya? Y luego estamos hablando de la UPS trifásico, o sea, disculpa, doble conversión, que está destinada para las cargas críticas de UPS que van desde el 1 kVA hasta 20 kVA monofásico y luego todos los trifásicos son de doble conversión. Ahí entramos a un tema bastante interesante porque estamos hablando de topología. Lo que también es importante cuando hablamos de topología es también darle un concepto al UPS, o sea, cuál es el concepto de UPS y básicamente el UPS es un sistema que respalda energía a través de sus baterías frente a un corte del suministro. Eso es el UPS como definición, ¿ya? Sin embargo, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque hoy en día eh, deben estar acorde a los temas relacionados a la calidad de energía, ¿ya? Por eso que los cambios normativos, por ejemplo, hoy en día están direccionados a tomar estándares internacionales que ya abordan estos temas, como hoy en día que abordamos en los sistemas de respaldo de energía en general, con el RIC número 8, ¿cierto? Del Decreto Supremo 8, la normativa IEC, que deben estar construidos bajo el estándar de la IEC 62040, y eso te exige una estandarización de muy alto nivel, ¿ya? Y que esté regulado estos temas relacionados a la calidad de energía. Por ejemplo, hoy en día con la norma técnica de seguridad y calidad, ¿cierto? El decreto supremo 327, que habla de los temas relacionados a la calidad de energía. Ese es Claro como que sí. conceptuando Aquiles. No sé si Bueno, tú quieres ahí yo, a, yo creo aportar que algo más. ahí entraste en algo que es súper importante. Mira, hoy en día los temas normativos han cambiado tanto y Sí. por eso es que vemos muchos Antes, clientes primero que todo, antes esto no estaba regulado y ahora se está regulando. para allá iba. Esa yo creo que es lo más importante. Siempre las UPS se fueron manejando de acuerdo a conocimiento de alguien, pero no a conocimiento de alguna institución normativa como es la SEC, pensando en el área eléctrica, o así cualquiera otra que lo hubiera manejado. Por lo tanto, acá en Chile siempre se dio de acuerdo a estándares o a recomendaciones internacionales y se le fue sacando provecho. Si bien es cierto, debemos reconocer que a nivel general se le ha sacado muy buen provecho. Yo, por lo menos con mi experiencia, podría decir que se le ha sacado buen provecho, pero sí, de todas maneras, debemos igual ver que hay clientes que nunca le dieron el peso que tiene este equipo. Este equipo tiene un peso técnico muy importante, o sea, tiene una ventaja muy grande sobre las instalaciones y yo creo que nunca se les posesionó y siempre se les dejó para algunas empresas como como si fueran simplemente unas baterías como te decía, que quedaban arrinconaditas en una esquina, Claro, después las iban ocupando para ir montando cajas, dependiendo del tamaño de la máquina, o ¿cómo se llama? Las cerraban, pero nadie se preocupaba de que requieren mantención, de que requieren que uno las esté mirando, que hay que hacerle un aprete, que hay que revisar sus baterías. O sea, las baterías, es cierto, son baterías, son de respaldo, pero esas baterías hay que cambiarlas en algún momento. Nosotros actualmente estamos trabajando con un cliente. Mira, te voy a contar así como una pequeña infidencia. Tenemos un cliente que tiene una máquina de las líneas
Actualmente esta línea vendría siendo Schneider, pero es de las marcas anteriores, que es APC, y Silcon. Silcon, o sea, en paralelo, estamos hablando de una máquina que tiene más de 20 años operativas, más de 20 años sin hacerle absolutamente nada. O sea, cuando las vi dije, "Ah, cielo, o yo me he pasado mucho de tiempo, o estas maquinitas están un poquito más pasadas que yo. Entonces, y no les han hecho nada. Entonces, hay muchos clientes que les ha costado muchísimo poder entender que estas máquinas requieren mantención, que requieren cambio, que tienen una cierta cantidad de vida útil. eh, y ahí las marcas igual tienen una gran responsabilidad en el camino, que es cómo llegan a los clientes o a este cliente que, como te digo, que piensa que ese equipo es eterno, que se instala ahí y se deja hasta cuando se apaga porque se murió. Eh, ¿Cómo han ido ustedes como marca incentivando al cliente final a que muestre esta necesidad? ¿Y por qué digo al cliente final? Porque igual como marca ustedes llegan a esos clientes que son más grandes, que siempre están, eh, que requieren hacer mantención, que requieren eh, constante asesoría, porque están haciendo distintos proyectos. Entonces, ¿cómo llegan ustedes? Mira, Obviamente, disculpa, antes que me arranque de sí, eso, obviamente sí, dale. pensando en que que nosotros a la larga queremos conversar de data center, porque podemos conversar en industrial y hablamos de grandes máquinas que están adosadas a cierta cantidad de tablero eléctrico, pero en este caso pensando en un data center. Hay varios temas que tú tocaste, Aquiles. Uno, por ejemplo, la importancia de mantener la operatividad continua en los procesos de ¿Ya? cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, en una UCI, mantener la operatividad continua, o sea, la importancia que tiene ahí el UPS, ¿ya? Entonces, primero que todo eso decir que, por ejemplo, los cambios normativos hoy en día, los sistemas que deben contar con un respaldo de energía aumentaron, ¿ya? Por ejemplo, los hospitales, ¿cierto? Sabemos que ciertas instituciones o la industria en sí, por ejemplo, cuya naturaleza del proceso se ve afectada en la vida humana o un impacto ambiental, debe llevar un sistema de respaldo de energía. Eso es como primero que todo, ¿ya? Lo segundo, es algo bastante importante que tú mencionaste, o sea, de un UPS de 20 años atrás. Hoy en día las tendencias han ido evolucionando, o sea, se han ido cambiando. Por ejemplo, la eficiencia energética es un tema muy fuerte hoy en día que está relacionado a la sustentabilidad o a la sostenibilidad, ¿ya? Cada vez hoy en día los equipos son más sostenibles, ¿ya? Y nosotros como compañía, en nuestra misión hoy en día, los temas relacionados a la sustentabilidad, porque sabemos que hay una crisis del cambio climático y eso en Chile es un decreto hoy en día. Entonces, primero que todo, decir que estas nuevas tecnologías vienen con una eficiencia optimizada totalmente, con un factor de potencia unitario, eficiencia del 96 hasta el 99%, ¿ya? Y entrando en materia con lo que tiene que ver con el mantenimiento justamente, o sea, todo componente interno cuenta con una vida útil, ¿ya? Y esto hay un plan de mantenimiento, generalmente ¿Ya? ustedes como partners lo saben, lo reconocen, y nosotros como marca, ¿cierto? Lo hacemos saber muchas veces a través de informativo, a través de un correo, por ese motivo que nuestros equipos se le realiza un startup. ¿Para qué? Para tener conocimiento de esta base instalada y saber indicarle al cliente cuándo debe cambiar los condensadores de continua, porque obviamente, como tú dices, no es eterno, ¿ya? O sea, tiene una vida útil, va a ir dependiendo de un montón de factores como es la temperatura. Si un UPS está a mayor temperatura, la vida útil disminuye, ¿ya? Entonces, o las baterías, por ejemplo, disminuyen bastante, ¿ya? Depende del tipo de batería, generalmente BRLA, que son las más utilizadas. Entonces, esos temas hay que tener claridad, pero justamente, o sea,
una UPS de 20 años hay que tener un ojo clínico. Hoy en día el tema normativo, como ¿Ya? este tema ya es normativo, hay una exigencia, ¿ya? Que Claro. por lo menos periódicamente, una vez al año, se deben hacer mantención, que estas van a ser descritas por los fabricantes, y lo otro es que también deben hacer pruebas periódicas. O sea, es normativo hoy en día, así que por un lado es bastante importante. Y otro tema no menor que está relacionado con esto es la seguridad hoy en día. Ya, seguridad eléctrica, que es un tema bastante importante en los sistemas de potencia en general. O sea, saber cuál es la energía incidente que tú va a tener esa carga, ya para no generar un problema, por ejemplo, producto de un arco eléctrico. Imagínate, un equipo de 20 años, tú abres la puerta y te puede Y, generar un arco eléctrico porque y no podría sabes. generar un arco eléctrico, Claro, definitivamente. entonces esa energía incidente lo que te va a generar es quemar, porque son calorías por centímetro cuadrado. Ya, y después ahí vienen otras normativas relacionadas a la seguridad, como la normativa, la NFPA 70E, que se utiliza mucho hoy en día en minería, y en minería ya es un hecho. ¿Ya? Y bueno, nosotros como ingenieros de soluciones, ¿cierto? Como marca, tenemos que trabajar nuestro equipo desde esta perspectiva. No sé si ahí responde un poco tu consulta. Bastante, de hecho una de las cosas que uno siempre mira es que el entorno, tal como tú lo dices, el entorno de nuestros clientes, a veces no asocian los riesgos, no asocian ni los riesgos que un equipo tiene cuando tú no le generas mantención. No te das cuenta, por ejemplo, un auto. Si aquí ponemos un auto de por medio, si un auto no es simplemente... Un tablero eléctrico, mejor dejémoslo. Que No, pero tenemos tantos casos. es que mira, ¿por qué te decía un auto? Porque un auto, cualquier Ah, usuario claro. cree que es simplemente echarle combustible. Y no es así. No, por La supuesto. UPS no es Es parecido. simplemente enchufarla a la red. No, O sea, requiere algunos insumos y el principal insumo es la mantención. ¿Y por qué? Porque tengo que ir conociendo el estatus, tengo que ir conociendo cómo se está comportando, tengo que saber si esas baterías que a la larga tienen un ácido en el interior están produciendo algún efecto distinto. O sea, si por temperatura, no sé, algo que muchos clientes a lo mejor no saben, pero las baterías por temperatura se empiezan a inflar, así están nuevas. Pero si claro. yo tengo la UPS en un lugar donde no corresponde y empieza a trabajar superior a la temperatura que es de trabajo estándar, que viene a ser 25, máximo 26 grados, de ahí en arriba las baterías empiezan a trabajar mal. Claro. Entonces, Es importante ese tema que tú mencionas, Aquiles, tener un monitoreo constante del equipamiento. Hoy en día hay software que están direccionados a eso, que tienden a la digitalización, por ejemplo, a saber el estado de la salud del equipo. O sea, hay mucho por hacer hoy en día en esa materia. definitivamente, y ahí es donde, para allá donde iba respecto al tema de la mantención. Mantenciones, cuando, o sea, hoy día existen herramientas adicionales que no solamente la memoria, para poder hacer mantenciones, o sea, o para poder recordarnos y programar mantenciones. Schneider tiene un software de administración y Second gestión. Capture IT Expert, claro. Exactamente, donde podemos, aparte de revisar, hacer monitoreo estándar de los equipos, podemos también gestionar herramientas, podemos gestionar mantenciones, podemos gestionar visitas. Eso nos ayuda a nosotros como integradores, le ayuda a la marca a saber el estatus del parque que anda dando vuelta por los distintos clientes, pero lo que más ayuda es el cliente final, ayuda al equipo. Claro. Entonces, cada Es la salud del equipo, digámoslo en así. la salud del equipo. Le Claro. ayuda a esos equipos que van a estar ahí conectados y dependiendo de esa solución. Porque al final, la propuesta de implementar una solución de un UPS es una solución integrada Por a, supuesto. a un pequeño problema, como tú decías. ¿Cuál es el problema? Ese, ¿cómo se llama? Ese pabellón que necesita mantener continuidad operativa.
ese data center que necesita mantener continuidad operativa. No sé, un equipo de sobrevivencia para un chico que necesita un ventilador mecánico. O sea, son tantas las cosas, pero siempre los equipos se dejan de lado. A veces uno llega, no sé, me tocó al inicio llegar Ujú. a algunos clientes donde tú tomabas el equipo y se te quemaba. A mí me pasó personalmente hace un par de años atrás, no les voy a decir cuántos, Unos pocos años, unos pero pocos unos años. pocos años, casi Claro, 20, que fue al inicio, en el que cuando uno parte trabajando, siempre parte trabajando desde la base de los inicios técnicos. por supuesto. Fuimos a hacerle mantención a una máquina y fue esos efectos eléctricos que ocurren de repente, fue el hecho de abrir la máquina y la máquina se empezó a quemar. Tenía al interior humedad, tenía... ¿Qué no encontramos después de que la máquina se quemó? La abrimos. Simplemente la abrimos. ¿Qué abrimos y qué tiramos en el momento de abrirla? Unas pelusas que estaban marcadas, pues llevaba tanto tiempo sin hacerle mantención y Claro. eso tenía humedad. Pasa a ser un conductor toda esa humedad, Fue toda un esa tierra, conductor. Exactamente. Y eso cortocircuito. generó que la máquina se nos quemara en la mano. De hecho el ejercicio puntual es que la máquina se nos quemó en las manos. Sí, es importante ese Eh, tema del mantenimiento, Aquiles. Es por lo eh, que tú dijiste, es por un tema que los equipos trabajan en rangos que no son normales de temperatura. Las baterías es muy importante mantener la temperatura adecuada para que se genere su vida útil completa, no tengan problemas ahí con la vida útil de la batería. Las baterías generalmente que más son utilizadas en la industria de los UPS son del tipo VRLA, entonces es una válvula, es batería de válvula regulada, que el factor de temperatura le afecta mucho, o sea, un derating importante, el tema, por eso que todos los data centers dicen, oye, mantener a 18 grados, pero no es por un tema tanto del UPS en sí, sino que más de la batería. Sin embargo, obviamente, si tenemos los condensadores, la parte interna del equipo, los elementos de potencia, con mucho polvo, van a trabajar a exceso de temperatura, lo que va a terminar en degradar el equipo en una vida útil más corta. O sea, eso es sumamente importante. Por eso también se reguló, ya, porque se vieron estos factores hoy en día, para darte un dato así como estadístico, Aquiles. ujú, Se hizo todo este cambio normativo básicamente porque el cuarto accidente fatal en la parte laboral era producto de la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, hoy en día es muy importante cuando se empieza a estandarizar, o sea, cuando se empezó a estandarizar con la norma 4 eléctrica, bajaron las tasas de accidente importantemente, o sea, considerablemente, de 100 personas que morían anualmente a 50. Después, con el Decreto Supremo 298, que fue este sello de la SEC, ya que se le ponía a los artefactos de uso masivo, también claro. ahí, y el uso del diferencial también empezó a bajar considerablemente las tasas de falla. Entonces, por eso es importante todo este tema relacionado al mantenimiento. Es muy significativo dentro del proceso. Disculpa, mira, tú acabas de nombrar un punto, el sello, el famoso sello SEC. ¿Por Ujú. qué, por qué te pregunto? Muchos clientes solicitan a veces la La UPS UPS. que deba ir con el sello SEC. ¿Qué respuesta se le puede dar a un cliente que pregunte eso, que pida eso? Porque algunos dicen, no, que yo quiero que mi UPS venga con el sello SEC, que sea que venga certificada porque es una máquina que viene ingresando desde el extranjero, no, no, entonces tiene que estar certificada por la SEC. Mi experiencia Claro. dice que las mediciones y lo que hace la SEC es mucho menor que las mediciones que hacen las marcas de acuerdo a los programas de salida de las pruebas FAT y todo eso antes de incorporarlas al mercado. Entonces, ¿qué se habla de eso? ¿Qué se dice tanto en la marca como en la SEC?
La verdad que hoy en día hay todavía temas regulatorios que se están arreglando de parte de la SEC, ya, porque todavía en estos RIC hay ciertos elementos que no están todavía bien definidos y que, bueno, se está todavía trabajando en estos aspectos, ya. Yendo en concreto a lo que tú me estás consultando, Aquile, el sello SEC es, como dije anteriormente, para los elementos de uso masivo y que no tengan una expertise técnico, ¿ya? O sea, los electrodomésticos de la casa, hervidores, ¿cierto? Un televisor, esos elementos sí pueden tener un sello SEC, pero estos relacionados cuando ya tienen un carácter técnico, no es necesario que tengan este elemento SEC, porque como tú bien dijiste, ¿ya? Eh, Estos vienen con un estándar, por ejemplo, que viene desde las normativas IEC, que son muy estrictas, o la normativa UL, en el caso de otras latitudes, en Chile IEC, porque fue la que adoptamos como Como país, referencia. ¿cierto? Como país, ¿cierto? Entonces, es importante entender esto, que bueno, que los UPS estén certificados bajo estos estándares, porque está dando una calidad del producto. Además, que cuenten con las pruebas FAT ya desde fábrica los elementos. ¿Por qué? Porque la garantía de que se está cumpliendo con esta normativa, generalmente todos nuestros UPS, casi la gran mayoría, vienen con una etiqueta ahí pegada en el costado que es la prueba FAT, donde se garantiza estos elementos. Esto te va a garantizar básicamente seguridad, confiabilidad. Hay un montón de elementos ahí que hay detrás, ¿cierto? Que te van a brindar una mejor experiencia, ¿ya? Una mejor experiencia, porque hay elementos, lamentablemente, que han ocurrido en la industria. Yo he tenido la posibilidad de ver muchos casos donde una batería, por ejemplo, que no está estandarizada, que no está certificada, puede generar un incendio. Sí, Entonces, si hay un tema relacionado a un seguro ahí de por medio, créeme que es difícil que el seguro te pueda eh, eh, cumplir cuando no hay un equipo estandarizado. Ya hoy en día estos temas están estandarizados, entonces esos elementos hay que tenerlos con consistencia y claridad. definitivamente. Yo creo que hoy día ¿cómo se llama? Las instalaciones. Primero, las instalaciones, el hecho de que la SEC, a través de las nuevos RIC y pliego, haya actualizado esos estándares por cual nos manejábamos, ha hecho un cambio bastante importante. Yo creo que un vuelco, ni siquiera importante, un 100%, porque ya no simplemente debemos instalar, ya debemos ser parte, hacernos arte y parte de esa instalación. Porque si nuestros clientes antes simplemente decían, no, es que me la instaló Juanito Pérez, sí, pero Juanito Pérez tenía que ser certificado, ¿usted se preocupó de eso? No, pero es que yo no sabía. No, usted como cliente hoy día ya tiene que saberlo, es su obligación. Antes Claro, simplemente se le daba la obligación y la responsabilidad al eléctrico. Entonces, y los clientes no siempre daban la pauta a seguir investigando un poquito más. Hoy día es importante investigar, es importante acercarnos al estándar. No todos quisieran llegar a ser expertos en un estándar, pero cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos, en este tipo de soluciones, necesitamos poder saber que existe. Necesitamos saber que ese cliente TI que nos busca, o ese cliente de un hospital, como tú nombrabas, que también nos busca, se sienta apoyado tanto por Schneider, por Rimonet y todas las marcas que a la larga están en este mercado que nos ayudan a avanzar, porque al final este es un mercado en el cual nosotros debemos ayudar a avanzar. Nosotros debemos, o sea, nosotros como nuestra responsabilidad como integradores es darle un soporte, una ayuda a esos clientes. Entonces, y para allá, siempre se habla hoy día, y por eso busco la ayuda, se habla de el todo uso lo del que es diferencial eficiencia. en el Se UPS. habla de eficiencia, se habla de buenas prácticas. Sí, es importante todos esos temas, Aquiles.
Eficiencia es un tema hoy en día, como te había mencionado anteriormente, sabemos que estamos viviendo en un cambio, ¿cierto? Por producto de la crisis climática, entonces hoy en día son temas normativos, para nosotros como compañía es una misión, es una visión, es algo que a nosotros nos mueve, ¿ya? De Ujú. hecho, fuimos el 2020, el 2021 la empresa más sustentable del mundo, ¿ya? Entonces, está en nuestro Wow. ADN estos temas relacionados a la sustentabilidad, pero también hay temas relacionados ahí importantes hoy en día, Aquiles, bueno, en la instalación hay mucho mito hoy en día, por ejemplo, esto mismo de colocar un diferencial o arriba del UPS. Por eso te digo que hay unos temas que todavía están ahí eh, revisándose por parte de la SEC algunas aclaraciones del uso del diferencial. Hoy en día sabemos que en los data centers, por ejemplo, se Ujú. debe colocar un diferencial, pero esto debe ser agua abajo del UPS, no agua arriba del UPS, ¿ya? Que- Y la hay- protección hay- antitemporal. Sí, de hecho, eso es un gran punto que dijiste. Siempre se habla del diferencial aguas arriba, incluso hay clientes que te los exigen, pero a veces las UPS no se comportan bien con un diferencial aguas arriba. No, ¿Qué no, porque son qué hay equipos de electrónicos. cierto? Es cierto esto. Generalmente son las cargas las que deben protegerse, las cargas y las personas. El diferencial está apuntando a una protección para las personas, ¿ya? Ahora cuando ocupamos un diferencial súper inmunizado, ¿cierto? Sabemos que está destinado tanto para la persona como para una carga electrónica. ¿Por qué? Porque puede generar mucha interacción entre el neutro y la Tierra, entonces eso en el fondo puede generar algunas energías de remanencia, ¿cierto? Que pueden activar el diferencial. Entonces, por Sí, eso ocurre lo mismo en el UPS, ya hay electrónica de potencia, hay mucha interacción entre estos sistemas que yo estaba mencionando, donde básicamente es necesario colocar el diferencial agua arriba porque lo vamos a poner agua abajo, o sea, protegiendo siempre la carga y la carga además y las personas. para las personas y además para generar selectividad también en esto. Acuérdate que si lo tenemos agua arriba, se nos va a caer todo el UPS, toda la carga. Entonces, si lo colocamos agua abajo, generamos selectividad. O sea, cuando hay un corte de energía o alguna falla, sea ese circuito el que se caiga y no sean todos los demás. O Y no sea, sea todo lo de tema abajo. exacto. O sea, hay varios temas ahí, hay otros temas también ahí relacionados a las protecciones tetrapolares, los UPS. Hay UPS que tú no les puedes cortar el neutro porque pierde la referencia al neutro, ¿cierto? Y puede generar una tensión entre neutro y tierra. Entonces, esos temas todavía se están discutiendo hoy en día, somos parte de la mesa de esta discusión. Entonces, es un tips ahí que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, instaladores eléctricos de repente, pueden tener esta Esa duda que duda, hoy en día sí. estamos en el fondo aclarando de cierta forma, ¿no? Sí, no, perfecto. De hecho, el neutro y las protecciones tetrapolares es un gran tema en las UPS y a lo mejor podría ser algo que podríamos después interiorizarnos un poco más en alguna Por conversación. supuesto. Mira, algo bien chiquito como para ir empezar a terminar. ¿Qué está haciendo Schneider de acuerdo a su gran referencia, a su logo verde, con lo que es sistema sustentable? En un par de palabras. Por supuesto, mira, hoy en día, como te había dicho anteriormente, nuestra visión, nuestra misión son los temas relacionados a la sustentabilidad. Hoy en día nosotros tenemos este logo que es Life is On, que en el fondo es un mantra para nosotros, es una premisa, ya que, y que en el fondo está relacionada a la sustentabilidad. Hoy en día todo lo que nosotros construimos recae en estos temas de sustentabilidad, o sea, por eso el logo también, que tiene que ver con el briefing corporativo, ¿ya? Así que nos subimos mucho a este carro de la sustentabilidad, bueno, de la digitalización también, que es algo que nos va a ayudar a los temas relacionados a la sustentabilidad, a la descarbonización, ¿cierto? Sí, La y para digitalización haber también. ganado un premio del año pasado, me imagino que también es algo que está
no solamente en la marca en sí, sino que en todos los colaboradores. por supuesto. Definitivamente. Octavio, bueno, ¿qué puedo decirte? Simplemente darte las gracias por haber estado aquí conmigo y podamos seguir conversando, ojalá más adelante, espero poder contar contigo en otro episodio de este podcast de Entre Expertos. Y yo, ¿qué puedo decir? Simplemente dar las gracias a todos quienes nos hayan escuchado, dar las gracias y dejarlos invitados para el siguiente episodio. Vamos a tener varios temas interesantes. Octavio, ojalá poder contar contigo en otro. En esta oportunidad o en alguna otra oportunidad más que hagamos este tipo de actividades que son muy interesantes, tanto para nosotros como Rimonet, para nuestras marcas invitadas y a la vez para nuestros clientes. Y nada que decir, esperando que estén muy bien, muy buena semana y nos dejamos invitados a conversando en Entre Expertos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Aquile, por el espacio. Espero que les sea de mucha utilidad a a las personas que nos están viendo, así que los invitamos. Y bueno, espero también que contar, o sea, poder participar en las nuevas charlas, ¿ya? Así que muchas gracias Así será, por el lo espacio. tendremos muy presente Bueno, y te invitaremos nuevamente. listo. Chao, que estés muy Hasta bien. luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao, gracias.